Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Vero. Bueno, Hola, acá estamos Horacio. con Verónica y bueno, recién estamos también con Willy que nos está ayudando a grabar y compaginar toda la clase. Bueno, y hace un ratito hablábamos, ¿no? De que estábamos ya avanzando en este tercer módulo de teoría 1 y teoría 2, que quizás sea un módulo que lo vamos a empezar ahora por grabándolo y quizás lo podamos empalmar a partir del 5 de octubre en vivo, ¿no? Seguramente, Verónica, vamos a poder Claro, terminar este módulo en vivo y bueno, y especialmente en teoría 2 decíamos que quizás podamos tomar el tiempo para recorrer los edificios del módulo anterior de arquitectura ciudad. claro. Eh, Porque además este módulo de los materiales de la arquitectura 2, que también Verónica después va a contar primero los materiales de la arquitectura 1, o sea, es un módulo muy interesante, que es el pivot, y que tanto en teoría 1 como en teoría 2 se llama los materiales de la arquitectura, y que para nosotros es un poco el insumo de la teoría. Y siempre está la confusión de los materiales, ¿no? De si son los que son los materiales. Los materiales físicos, sí, también la arquitectura se hace con materiales físicos, como el hormigón, el ladrillo, el vidrio. Pero en este caso los materiales son los materiales intelectuales, los materiales de los cuales un arquitecto son los insumos por los cuales hace un proyecto. Por ejemplo, cuando ustedes hablan en la facultad, dice, ay, qué materia, la materia técnica, las materias ¿no? De arquitectura, bueno, ese concepto de materia también viene viene de Aristóteles, ¿no? De la materia como el insumo, y nosotros tomamos los materiales, tanto en teoría 1 como en teoría 2, en ese concepto, el concepto intelectual del material. Ahora, nosotros en este módulo, los materiales de la arquitectura, nos vamos a centrar en un tema muy delicado y que ha llevado a la arquitectura casi a la fundación del movimiento moderno, que es el tema de la vivienda social. Y cuando hablamos de vivienda social vamos a tomar como esos materiales de proyectos del arquitecto que se involucra con este gran problema, que es un problema que sobrepasa al mero profesión del arquitecto, es un problema político, un problema que hace la ciudad, hace la economía, hace la distribución de la riqueza, ¿no? Que es el problema de la vivienda y la vivienda social. Y los materiales que vamos a usar, ¿no? Que tienen que ver en este caso, con el ejemplo que vamos a ver, tiene que ver con el concepto de barrio, tiene que ver con el concepto de usuario como partícipe de esa conformación del espacio, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con un montón de temas que el arquitecto trata de coordinar y de llevar adelante. Entonces, para conceptualizar este tema, haciendo eje en la vivienda social, en este módulo nos vamos a valer de dos puntos de apoyo muy importantes y que han generado un pivot en este tema de la vivienda social. Por un lado es un libro que vamos a leer un capítulo, que es El espacio barrial, de Julio Ladiseski, y en ese sentido va a ser una continuidad del concepto de arquitectura ciudad que vimos en el módulo anterior. Vamos a leer de ese libro un capítulo, el capítulo 5, ¿no? Que es el tema del barrio, ¿no? Como territorio de articulación social. Y también vamos a ver esa conexión que hay entre los conceptos teóricos de Julio Ladiseski, que fue profesor de nuestra facultad y que fue un pensador, sigue siendo un pensador muy cercano a Marcos Vinograd y que ha dejado dos textos muy importantes que nosotros vamos a hacer hincapié en este, que es el espacio barrial, y que vamos a tratar de hilar este texto teórico sobre el barrio y sobre los aspectos que hacen al barrio, en estos 6 ítems que desarrolla en este capítulo, con un proyecto que a nuestro entender
ha sido un hito y que nosotros entendemos que sería bueno volver a rever este proyecto, dada la situación actual de nuestro país y de Latinoamérica en este momento, en pleno siglo XXI post-pandemia, que es ese gran proyecto, gran concurso y proyecto que se construyó y que ahora está habitado, que es el Previ de barrio en Perú, que se realizó en el año 68, fines de la década del 60, principios del 70, en Perú, y eso sí lo que vamos a analizar y estudiar los 3 ejemplos de arquitectura que después vamos a ver. Pero bueno, Horacio, yo me apago la cámara, bueno. Así bueno, se concentran en tu imagen. Bien. Sí, la charla de hoy a mí me gustaba hacer más hincapié en lo teórico y en el texto de la Ladiceski. Y en la charla que viene vamos a entrar más en profundidad en el barrio, contar el proyecto de Previ Perú, y también vamos a hacer referencia a un texto que lo había acercado Celia Capelli, que es muy lindo también, sobre el Previ, que está en el libro de Historia de la Arquitectura Montaner, que es otro concepto más amplio también, de otro punto de vista, y la relación de este tipo de arquitectura con respecto al movimiento moderno. Nosotros, y me tomaría el tiempo, y me tomaría el lugar, hoy a la tarde, este martes, para leer con tranquilidad, no es muy largo este pequeño capítulo de Julio Ladiceski, pero me parece que nos deja con una claridad enorme un montón de conceptos que después le van a servir, sin lugar a dudas, para teoría territorial, ¿no? Para teoría 3, le van a servir también para planeamiento y seguramente para empezar a los trabajos digamos, más avanzados de arquitectura 5, arquitectura 6. Y tiene que ver con esa unidad espacial, ¿no? Que significa el barrio. El libro de Ladiceski entiende, y en ese sentido es una continuación de ese concepto que habíamos visto en el módulo anterior de arquitectura ciudad, es una continuación de ese concepto de que la arquitectura es el espacio y la sociedad. La arquitectura es lo construido, pero es el habitante que transforma ese espacio y le da sentido. Y en ese sentido, cuando habla del espacio barrial, ¿no? Fíjense que él define el espacio barrial, el barrio de la ciudad, ¿no? Como la integración social y la escala del barrio, en el sentido que el barrio es lo que ayuda a la integración social y lo que ayuda a un habitante a sentirse, ¿no? En el sentido de pertenencia en esa vida que desarrolla con su comunidad, con sus pares. Y estos 6 módulos que tiene este capítulo nos van a ir acercando y nos van a ir confirmando esa relación que creemos que es fundante en el concepto de arquitectura. Por el otro lado, cuando analicemos el proyecto específico, ¿no? Que lo vemos acá, que es esta maqueta del Previ Perú, ¿no? Ahí vamos a bajar un poco todos esos aspectos teóricos de Julio, lo vamos a bajar en un proyecto, en un concurso, ¿no? Y donde vamos a ver también esos temas que tienen que ver con las escalas. Las escalas, ¿no? Que nosotros decimos que va desde la habitación al proyecto urbano. Ahí Ladiceski conforma un concepto de vecindario también, que es, o sea, que va bajando en escala. Uno podría decir la ciudad, el barrio, el vecindario, la vivienda, ¿no? La célula. Entonces, ese nivel de escala, ¿no? Hay una ciudad que es la ciudad de Lima, en Perú, hay un barrio que es este barrio, este contorno que anda acá, que es un barrio que es el Previ, en este caso es un barrio diseñado de cero, ¿no? Diseñado por todo un grupo de arquitectos. Este barrio va teniendo sus calles que andan por acá, va a tener sus calles
vehiculares, va teniendo sus calles peatonales, va teniendo sus vecindarios, que son cada uno de estos proyectos. Después vamos a analizar, hechos por arquitectos, inclusive hasta de renombre internacional en esa época, y vamos a tener sus centros de equipamiento, sus lugares deportivos, y vamos a ver cómo este espacio se conforma, ¿no?, con un grupo social, con una clase de trabajadores, con un grupo de personas que le va dando sentido y le va dando escala y sentido a este proyecto, ¿no? Entonces el primer ítem que vamos a ver, ¿no?, es el concepto de barrio y ciudad. El segundo concepto que nos gustaba ver es ese concepto de barrio y cómo el barrio le da escala a esa malla morfa que es la ciudad. O sea, sin el barrio sería imposible vivir en una gran ciudad, una metrópolis. Es lo que le da esa escala de pertenencia, ¿no? El club del barrio, la plaza del barrio, hacer el trámite, el negocio de cercanía. Esto ahora en pandemia, ¿no? Hemos pasado 2 inviernos de pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablaban, ¿no?, el negocio de cercanía? Bueno, es volver a ese concepto de esa unidad de vida, ¿no?, en esa unidad de espacio. Ese concepto de barrio es fundante, y conceptualizarlo es muy interesante para seguir pensando en el futuro cómo van a ser las ciudades de lo que viene. El tercer punto es una subescala de barrio, ¿no?, que es el concepto de vecindario que Julio lo describe muy bien, ¿no? En este caso, en el Previ, el vecindario es cada grupo de estos 26 proyectos que cada arquitecto desarrolló, ¿no? Entonces un vecindario, en el caso del Previ Perú, se expresa de manera muy morfológica también. Cada vecindario tiene que ver con una tipología, ¿no? El vecindario que diseñó Stigling, por ejemplo, las casas con patios, después nos vamos a ir avanzando. Pero ese concepto teórico de la Liceski en el Previ se ve también muy bien diseñado y puesto en la práctica con estos diferentes sectores que conforman cada uno de estos vecindarios. El otro tema que tiene que ver con esa parte sensible que tiene la arquitectura, que es el sentimiento barrial, que va más allá de las escalas y los límites y de la morfología del espacio. Es el sentimiento barrial de la pertenencia del barrio, ¿no? Un ciudadano piensa y dice, bueno, yo soy del barrio de Barracas, soy del barrio de La Boca, soy del barrio del Mondongo, por lo general en La Plata, ¿no? Cada uno de ustedes en sus ciudades o en sus lugares de pertenencia tienen ese sentido de pertenencia, ese sentimiento barrial, y eso también conforma parte de la arquitectura, al definir nosotros que la arquitectura es esa relación entre el espacio físico, simbólico, ¿no?, y el espacio que se vive y se transforma. Y el otro punto, el punto 5, es la estructura del barrio, ¿no? En la estructura del barrio, Julio toma del libro, ese gran libro de Kevin Ditch, ¿no?, que habla de la ciudad, y que el barrio también tiene sus estructuras, como son las sendas, donde uno se circula, y las categorías de las sendas, ¿no?, donde pasa el auto, las avenidas, las calles con menos tránsito. En el caso del Previ vamos a entender el tema de los pasajes peatonales, ¿no?, los pasajes dentro de cada una de las vecindades, los bordes del barrio, ¿no?, cuáles son los límites, quizás sea una vía, en algún caso una ruta que atraviesa la ciudad de ustedes, un accidente geográfico, un río, ¿no?, o un equipamiento urbano como un taller que corta, un taller ferroviario que corta un barrio con el otro, ¿no? Esos bordes van dándole identidad a cada uno de esos espacios, ¿no? Después hay nodos, ¿no?, que pueden ser monumentos, pueden ser rotondas, pueden ser, qué sé yo, un comercio, un punto como ser la municipalidad, un cartel, cualquier elemento que oriente al peatón o al ciudadano, y los mojones, ¿no? Esos mojones son esos puntos
que van creando el barrio. Todos estos elementos que vienen después de la década del 60, se incorporan al movimiento moderno como elementos traídos de la antropología urbana, traídos de la sociología, se están incorporando en el proyecto de Previ, que ustedes lo van a analizar y van a separar también estas partes en el proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la idea de barrio, de diseño urbano, de vecindad, de mojón, de equipamiento. Y acá vemos, en la imagen esta, vemos un área, el área residencial de Brasilia, que también a otra escala, ¿no? Una escala mucho más monumental y una escala planetaria, ¿no? Fundaron la capital del Estado de Brasil. Pero como Lucio Costa, cuando proyecta la ciudad, está pensando, sin lugar a dudas, y está trayendo, está replanteando en clave moderna estos conceptos, ¿no? Cuando hace estas macro manzanas, en el área residencial de Brasilia, ¿no? Se está pensando, ¿no? Cada uno de estos grandes blocos, como llaman los brasileros, ¿no? Con las viviendas, el espacio verde, los equipamientos, el sentido de pertenencia y el sentido de ir distinguiendo grandes circulaciones como esta, pero después hay áreas peatonales y le va dando sentido a este tema. El otro de los puntos que involucra directamente al Previ Perú y que tiene que ver con una situación que tiene mucho más de realidad hoy en día. Imagínense que el Previ fue desarrollado a fines de la década del 60, años 68, principios de la década del 70, o sea que ya estamos casi 50 años atrás. Cuando se desarrolla en función de prever en Latinoamérica un gran problema que es el de la ciudad informal, ¿no? Se trata de proyectar cómo es esa llegada a la ciudad, ¿no? O esos movimientos que se van dando del campo a la ciudad, esas migraciones que se van dando en algunos casos entre países, pero sobre todo a fines de la década del 60, década del 70, esos grandes procesos de industrialización que sufrió toda Latinoamérica, ¿no? San Pablo, Lima, Buenos Aires, y ese proceso de industrialización trajo un crecimiento enorme de lo que nosotros llamamos la ciudad informal, ¿no? La ciudad informal, ¿no? O los barrios populares, o las villas miserias, o los asentamientos informales, o las barriadas en Perú, las favelas en Brasil. Este es un tema que hasta ahora no hemos solucionado, ¿no? Es un tema que sigue vigente, por eso nos gustaba también traerlo a la realidad, y es un tema que nos impone a nosotros los arquitectos una realidad concreta, que aunque no tengamos todavía pertenencia, es un tema que nos corresponde enormemente a nosotros influir y trabajar sobre estos temas. La ciudad informal ya es una manera, es una nueva categoría urbana que convive y que en cierta manera tenemos que generar una teoría acerca de esto. Nosotros consideramos que el Previ Perú generó una teoría a prevenir y organizar este elemento que tiene que ver con la sociedad y tiene que ver con las migraciones y tiene que ver con la manera de habitar en este que fue el fin del siglo XX y principio del siglo XXI. Sin entrar en detalle, pero todos nosotros en estos dos inviernos que pasamos en pandemia hemos visto la televisión y hemos leído los diarios y todos somos conscientes de que ha habido y hay continuamente movimientos que tienen que ver con esta parte de la ciudad informal que se va creando y que es como un continuo que se va generando y que va conformando a la larga la morfología, ¿no? Los bordes, el crecimiento, la mancha de nuestras metrópolis. Ya la ciudad de La Plata
por dar un ejemplo, ¿no? Hay casi 118, 120 asentamientos, y que tienen que ver con los bordes, tienen que ver con esta imposibilidad del Estado y de la ciudad formal de anticiparse, como sí lo hizo sectorialmente, pero fue un proyecto teórico que se llevó a concluir y a dar frutos muy positivos, que es el proyecto del PRED. En nuestra ciudad, por ejemplo, hace un año o 2 años se consolidó un asentamiento que es el de planeadores de 132 hectáreas, el más grande de toda la provincia, por ejemplo. También tuvimos el de Guernica. Bueno, y eso también es uno de los temas que nos gustaría a nosotros tomarlo teóricamente y ponerlo como problema. Plantearlo. Sin lugar a dudas no le vamos a encontrar la solución, es muy complejo, pero vamos a ver un ejemplo del PREVI, y el PREVI en cierta manera ha generado una alternativa teórica que creemos nosotros que hasta ahora no ha sido superada. El tema de la vivienda social tiene que ver también con el nacimiento del movimiento moderno, y tiene que ver también con muchos de los trabajos que después nosotros vamos a analizar en lo que viene de este modo. Lo que nos parecía muy interesante es hacer hincapié en el texto de la Liceski, y ir analizando también los textos y el proyecto del PREVI, ¿no? Con estos 3 ejemplos que después vamos a analizar en profundidad. Ahora, ¿dónde viene todo esto, ¿no? Este problema? O sea, ¿cuándo fue que se corta, ¿no? Este pacto que había entre la naturaleza y la cultura, o entre el hábitat y la sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas, esto no es nuevo, y esto empieza con la revolución industrial, y empieza con la producción, ¿no? de las primeras industrias y las migraciones, ¿no? del cambio de los sistemas de producción, de la artesanía o de la agricultura hacia los nuevos sistemas de industrialización, y para eso se necesitaba muchísima mano de obra concentrada en esas grandes fábricas, en esas grandes industrias, y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eso genera en todas las capitales del mundo, ¿no? Con un cierto retraso después en Latinoamérica, esa migración y esos asentamientos, ¿no? Por lo general en terrenos a la orilla de las vías, a la orilla de los cursos de agua, informales en algunos casos, o especulativos, ¿no? Que se fueron dando un poco con el nombre en las siglas americanas, los slums, o traducido a nuestro idioma serían las villas miserias o la ciudad informal. Eso surge, ¿no? Con la migración, surge con las primeras, ese cambio enorme que se da en el espacio a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? De manera más específica, a partir de la década del 30 y sobre todo a partir del 40, 45 en los países nuestros, en la Argentina, aparece esta ciudad informal, ¿no? Y aparece en este sentido un nuevo elemento a la arquitectura, que es el problema de la vivienda social. Hay muchos autores, y nosotros confirmamos esta idea, de que el movimiento moderno, uno de los grandes lineamientos y de los grandes cambios a la arquitectura, en su estética, en su tecnología, en su manera de encarar los temas, en su manera de encarar los problemas, tiene que ver con este problema de paliar el problema de la vivienda social, el problema de esas grandes masas de proletarios que empiezan a habitar los nuevos suelos. Y ahí siempre surgen 2 corrientes, ¿no? Por un lado,
una corriente más utópica y una corriente más teórica, que ha sido parte de la línea académica y de la línea de lo que se debe ser, ¿no? Lo que se debe hacer, que tiene que ver con una conexión, que tiene que ver con el movimiento moderno, con el socialismo utópico, con la aparición de Le Corbusier, con la aparición de los grandes pensadores, que han llevado adelante un montón de posturas teóricas para solucionar ese tema, pero por otro lado está la situación social, política, y que todos estos grandes postulados teóricos no han dado abasto. O sea, han sido muy pocos y hemos llegado, ¿no?, al siglo XXI con esta gran cantidad de ciudad informal y de asentamiento. En algunos países lo han podido parar a tiempo, donde han aplicado, ¿no?, la política de los states y la política de encontrarle el sentido, han empezado antes, y en otros países como los nuestros, como veíamos el caso de Argentina, Brasil, Perú, no ha podido ser el Estado la fuerza suficiente para controlar esa gran fluidez, esa gran expectativa de la gente por tomar el espacio, por acceder a la ciudad, y se va generando esas periferias y esas condiciones de vida que nosotros estamos tratando de revertir. Hay un montón de teorías, que eso lo vamos a ir viendo, y ahora yo simplemente las quiero plantear, que tiene que ver a partir de la Revolución Industrial, tiene que ver con esos grandes teóricos que han encontrado alternativas a esta gran afluencia de gente y a esta nueva conformación de este nuevo ciudadano, ¿no?, que es el ciudadano masivo, es la nueva densificación de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, la ciudad jardín en Inglaterra, ¿no?, con esos modelos teóricos, las colonias de vivienda en Alemania, llamadas Endungen, o la solitaria lucha de Le Corbusier, ¿no?, con la ciudad, la villa radiante, ¿no?, el bloque de Marsella, con una nueva ciudad, ¿no?, donde el nivel cero es libre, el sol, ¿no?, y una ciudad vertical. Esto nos va dando diferentes teorías, ¿no? Esto es una colonia de vivienda entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? La herradura se llama la colonia Brits, ¿no?, donde hay toda esta idea de que nosotros decíamos hoy de barrio, de mojones, de senda, ¿no?, una gran avenida que anda por acá, el transporte público tiene una parada y una estación por acá, el equipamiento acá, la plaza del barrio, las unidades de vivienda que van llegando a esta gran plaza común, las huertas comunes, bueno, van generando este sistema que hoy decíamos de las escalas y del pensamiento de la vivienda social como un todo, ¿no? El gran proyecto de Le Corbusier para esa ciudad de 3 millones de habitantes, donde piensa la totalidad del problema, decíamos nosotros, ¿no?, de la habitación al proyecto urbano, la unidad de habitación, vivienda con patio, esa unidad de habitación se ensambla en un sistema que va a tener una calle aérea en el espacio, una casa con patio arriba de otra, y esa casa con patio va formando una unidad que es una manzana con un gran espacio público, y esa manzana al mismo tiempo va generando un barrio dentro de una ciudad. Ese gran pensamiento de las partes y el todo es lo que va dando origen con esa gran explosión que fue la Revolución Industrial, y que fue a partir del siglo XX y ahora el siglo XXI, dar cabida y dar respuestas a este gran problema, ¿no? Yendo a la segunda etapa de Le Corbusier y la vivienda en altura, ¿no?, en la ciudad para 3 millones de habitantes, se imagina también un lugar más denso, con unas torres en forma de cruz en el centro. Eso después va a ser desarrollado en la segunda posguerra por Robert Moses en Nueva York, y va generando estos barrios dentro de Manhattan, que tiene que ver con esto, ¿no?, que tiene que ver con esta alta densidad, tiene que ver con el espacio público, tiene que ver con los equipamientos, y tiene que ver con un problema
que tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo morfológico, tiene que ver con la manera del usuario. La vivienda social también, vuelvo a Le Corbusier, uno de los primeros proyectos que él hace para los obreros de una fábrica en Pessac, ¿no? Practica dos tipologías, ¿no? Va pensando en una tipología de vivienda suelta, una tipología esta que se llama dominó, de vivienda que se va enganchando, pero lo interesante de este conjunto, que después lo vamos a retomar en el previo, y lo vamos a terminar en esta charla de hoy con Anabela, que sin darse cuenta Le Corbusier, ¿no? Estaba generando un orden, un orden espacial, una organización para esta vivienda obrera, pero sin darse cuenta esa abstracción al principio, lo que fue dando es que este barrio iba a llegar a ser una cosa así, ¿no? Que después el habitante lo iba a poder transformar y lo iba a ir terminando y iba a empezar a combinarse este material de la arquitectura que hoy nos vamos a afrontar y vamos a desarrollar más en profundidad, que es el usuario usando y transformando el espacio que el arquitecto provoca. Este es un área restaurada, ¿no? Tal cual la pensó Le Corbusier, pero es interesante hoy cómo convive el barrio tal cual lo pensó Le Corbusier, tal cual después el usuario lo fue modificando. Decíamos hoy que la vivienda social fue el germen, y diría que fue la base teórica para el movimiento moderno. Y cuando uno habla de los 5 puntos de Le Corbusier, y cuando uno habla de esos puntos aplicados en la Ville Savoye y después aplicados en la Casa de Pichet, pero el primer edificio construido donde Le Corbusier aplica los 5 puntos fue en este esquema de una vivienda mínima y una vivienda social para la Waisenhof de Stuttgart, ¿no? Por una casa en donde en 47, 50 metros cuadrados tenía que dar cabida hasta 4 o 5 personas, ¿no? Entonces estos 5 puntos de Corbusier tuvieron el origen también en esa dar cabida a ese problema que tiene que ver con la vivienda social. Lo mismo pasó con toda la estética de la Bauhaus, ¿no? Walter Gropius con Heinz Meyer, este gran barrio que hacen en Dessau, paralelamente a la construcción de la escuela de la Bauhaus, tiene que ver con esta casa modulada, esta casa prefabricada que se podía ensamblar y que se podía construir, y que esta parte, ¿no? Se combinaba en este sentido, ¿no? Aparece toda esta estética del espacio fluido, ¿no? Entonces aparece también una estética moderna que tiene que ver con este contenido, que tiene que ver con el concepto de la vivienda social. Uno puede pensar que tanto los 5 puntos de Le Corbusier con la Weissenhof, como todo este espacio plasticista urbano, ¿no? Llevado adelante por Gropius, por Van Doesburg, por Hannes Meyer, tiene su origen en este problema con este gran contenido social, ¿no? Otro de los integrantes del STIG, el arquitecto holandés Ulf, también, ¿no? En estas viviendas mínimas. Fíjense en lo que son cada una de estas unidades, ¿no? Para dar cabida a 4 personas, a 4 o 5 personas, ¿no? De este pequeño metro cuadrado, y tiene que ver con toda una estética. Pero de vuelta, tiene que ver con esto que decimos, las escalas del proyecto y cómo podemos pensar en la escala, en este caso, el barrio, que anda por acá, la vecindad, que sin lugar a dudas tiene que ver con la escala de esta calle, ¿no? Y el barrio este como va teniendo su pequeña plaza, con su pequeño equipamiento, con su pequeño lugar de encuentro, y esto es lo que le da sentido y va articulando y va generando la escala del proyecto. Un poco vamos a ir después, vamos a ir viendo en los ejemplos del previo y cómo van dando respuesta a los arquitectos a este punto. Después de la Segunda Guerra, el problema es el mismo, lo que cambia es la densidad, ¿no? Los arquitectos se dan cuenta que digamos, el problema cualitativamente es mayor. Entonces se genera una nueva estética, se genera una nueva cualidad arquitectónica que tiene que ver con aumentar la densidad. Se triplica la densidad. Entonces, acá el desafío es mayor. Bueno, ¿cómo lograr
mayor densidad, mayor calidad espacial, ¿no? Y mayor nivel de vida y de integración, ¿no? Aparece en el sentido de, en continuidad con la idea de Le Corbusier, de la ciudad verde, ¿no? Aparecen esta diferencia, ¿no? Entre la ciudad, ¿no? Que se estaba dando con las leyes del siglo XIX, de la calle y del loteo, a esta idea de que ya hay un parque, hay un gran espacio verde, ¿no? Entonces el edificio empieza a ser la manzana, ¿no? La manzana se transforma en un edificio en el bloque, en la unidad bloque. ¿No? Aparece acá el contrapunto entre la ciudad moderna, ¿no? Que anda con esta lógica, que anda por acá, con otra relación entre lleno y vacío, ¿no? Y otra relación en lo que estaba dando en la ciudad histórica. ¿No? Aparece este famoso dibujo de Le Corbusier, ¿no? De donde compara, ¿no? La ciudad de la luz, la ciudad radiante, la ciudad de la luz, con más espacio público contra la ciudad abigarrada, especulativa de la calle, de los patios con sombras, ¿no? La muerte de la calle Corredor, le dice Le Corbusier, y aparece en esta idea de una nueva tipología, de una nueva relación entre la naturaleza y el habitante, ¿no? El habitante masivo. En esta misma línea, y esto ya estamos entrando en el siglo XXI, Renzo Piano diseña un barrio en Trento, en Italia, ¿no? Es una vieja fábrica de las llantas de las cubiertas de Michelin en el norte de Italia, ¿no? Desarrolla un barrio, bueno, con un montón de parques, con un museo, con un lugar de unión y un centro comercial, y bueno, y sigue en esta misma línea, ¿no? En esta misma línea de generar estos espacios verdes, de densificar, de generar los lugares para el encuentro, ¿no? Los lugares en donde el arquitecto, a partir de la tipología, a partir de la técnica, ¿no? Logra anticiparse a los espacios que debe habitar la ciudad. Esta misma relación se va dando en París, ¿no? Con los nuevos barrios sobre una malla ferroviaria también, ¿no? Y tiene que ver también este concepto de vivienda social, ¿no? Pasada a Latinoamérica con el otro tema que tiene que ver con el concepto y ese choque que hay entre la ciudad formal y la ciudad informal, ¿no? Veíamos anteriormente en este proyecto, en el de Renzo Piano, ¿no? En el de Rosamar para París, como este, vemos que el arquitecto primero proyecta, se hace la obra, se construye y después se habita. Por otro lado, yendo a nuestra lógica, ¿no? Y ahora volvemos a Latinoamérica, vemos que en Latinoamérica nos encontramos con otro problema que muchos de los grandes asentamientos, los barrios, se van ocupando primero, ¿no? Se van ocupando, sin proyectos, sin ninguna participación del proyecto ni del arquitecto, y después hay que generar estos procesos, ¿no? Como en el caso de las urbanizaciones de las favelas, las urbanizaciones de las villas en Argentina, o ese gran plan de urbanización de favelas que llevaron a cabo en Brasil a partir del 2005, y que en ese sentido aparecen toda una instancia de movimiento moderno, pero en este caso es un criterio diferente, es un criterio de tengo que operar sobre lo construido, o sea, tengo que entrar ya a una estructura urbana, ¿no? Que se ha ido formando sin ninguna planificación, y tengo que, ¿no? Incorporarle condiciones mínimas de habitabilidad. Más tengo que ir destruyendo y construyendo, ¿no? Y creo que en ese sentido nuestro punto de vista latinoamericano es totalmente diferente al que habíamos anteriormente en los proyectos de Europa. Esto también es un plan que no se llegó a hacer de Vladimir Acosta en la isla Maciel, también tenía que ver con una urbanización de un asentamiento
precario, ¿no? Y también aparece esta idea de estos prototipos de vivienda, como el de Salva, que también han sido pensados y han sido puestos en algunos casos para paliar o para anticiparse a estas grandes problemas que tienen que ver con la vivienda social. Hay muchísimos casos de nivel teórico, ¿no? Ya sea primero Siria en Uruguay, Salva acá en Argentina, que han sido, digamos, dentro de muchos de los ejemplos ineficientes, sin lugar a dudas, porque han sido aplicados de manera de muy poca manera, ¿no? Han sido insuficientes, ¿no? Y han llevado a un poco a una crisis que nos encontramos ahora con esta crisis del entorno y de las periferias. Nosotros, cuando retomamos el tema del PREVI, que lo vamos a ver la clase que viene, vamos a retomar esta idea que es muy diferente y que es muy nuestra, muy latinoamericana, que tiene que ver con esto de poder anticiparse a estas grandes necesidades que tiene la población, ¿no? Construyendo, aunque sea una estructura eh, eh, mínima, para que después el usuario lo pueda terminar, ¿no? Este es un ejemplo que Aravena, en Chile, este arquitecto premiado, un premio Pritzker, ha desarrollado en Perú, que, bueno, que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver en el previo, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con el arquitecto, o el arquitecto de nivel académico, con nivel de proyecto, anticipa y deja planteado un tema para que después la sociedad que no pueda ya después acceder al proyecto de arquitectura, lo pueda ir terminando, pero por lo menos tener una estructura coherente para seguir avanzando, ¿no? Así que nosotros hoy vamos a dejar acá y vamos a volver la clase que viene, donde vamos a entrar ya específicamente a desarrollar y a estudiar bien el PREVI de Perú, donde elegimos 3 proyectos, elegimos cada uno de estos escenarios, andando por acá, ¿no? El de Stirling, ¿no? Que es la vivienda con patio, que anda por acá. Vamos a ver el de Van Eyck y vamos a ver el de Christopher Alexander, ¿no? Esos 3 ejemplos un poco va a ser la base del trabajo práctico para este módulo. Me interesaba, Horacio, recalcar Sí. que para nosotros, y por algo cortamos casi la asignatura en la mitad con los materiales de la arquitectura, que es donde de alguna manera buscamos especificar esos fundamentos teóricos de la arquitectura. Y por otro lado, es importante en esta instancia y cómo nosotros hemos decidido abordar este módulo en Teoría 2, ir en auxilio del módulo anterior que nos habló de arquitectura y ciudad, ¿no? Y de cómo las relaciones, más el apoyo teórico del capítulo que sumamos de la Liseski, ¿no? Del espacio barrial, y en auxilio también de lo que fue el módulo 6, cuando hablamos de la teoría y el proyecto, y encontramos como recurso los concursos de arquitectura, donde son todos buenos proyectos que se asientan en teorías distintas y que cada uno de ellos tiene su propia validez, ¿no? De alguna manera hay como un principio de relatividad también, en un sentido, en cuanto a las diferentes teorías de la arquitectura, ¿no? Lo que es importante es tener siempre un poco la mente abierta, ¿no? Para tratar de dilucidar y no quedarnos en ese gesto instintivo que a veces nos produce la arquitectura, decir, ay, me gusta, no me gusta, ir un poco más allá. Para estudiar teoría nosotros tenemos que ir un poco más allá del mero gusto que puede producir una experiencia estética o plástica o como queramos llamarlo. Estaba pensando todo eso mientras dabas tu clase. Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso es
un poco, está muy interesante también el artículo que lo voy a comentar la clase que viene, también que está el libro de Montaner, ¿no? Que De toma Montaner, todo esto que tiene que ver con el arte contemporáneo también, ¿no? Que tiene que ver claro, con romper lo poco que no es tanto interesante si me gusta o no me gusta, sino cuál es el concepto que muestra, ¿no? claro. A ver, cuando yo veo, vamos a ver una imagen del Previ y vemos la vivienda de Van Eyck tomada por un usuario que tiene otra cultura, que viene quizás de los Andes y que la pinta de azul y que le pone ese cerámico y que le pone el negocio. Y bueno, así es el arte contemporáneo, es el usuario que participa y que modifica la obra. Y tiene que ver con esa idea de anti-vanguardia o Claro. de ruptura de los dogmas, ¿no? Y de participación. Y baja, entonces el arquitecto ahí es una especie de ordenador, pero no participa como arquitecto de firma, ¿no? Es como, a ver, es como cuando un médico, a ver, cuando yo voy a un barrio, están todos bien. Ahí no veo la firma del médico ¿no? En la vacuna de la frente de cada uno de los No, chicos del barrio que están curados. ¿No? Es eso, el médico está claro, contento que no haya epidemia en ese barrio. Bueno, el arquitecto tiene que estar así, tiene que estar contento que cuando va a ese barrio, que él hizo la estructura, bueno, todos tengan agua y la gente pueda hacer su vida, pueda crecer, pueda desarrollar una vida digna, más allá de que la ventana que él puso después se la corrieron del lugar o no se la modificaron, ¿no? Y vamos a ver cómo estos grandes arquitectos, como Stirling, como Van Eyck, como pensaron también en la vivienda, esas viviendas, con todas las modificaciones que hicieron los usuarios, con otras culturas, esa vivienda sigue teniendo esa alma tal cual. El patio de Stirling, nadie se le ocurrió tapar ese patio. En lo de Van Eyck pasa lo mismo. Y eso es lo de un gran arquitecto. Y hoy recorremos, ustedes tienen la paciencia de entrar en el Google Maps o en Google a la ciudad de Lima, que es una ciudad complejísima, y encuentran este barrio, ¿no? Y van a ver la diferencia que hay en este barrio, el Previ, y las barriadas, porque el resto es barriada, el resto es asentamientos informales que se fueron dando de manera caótica, y van a ver y van a distinguir, ¿no? Cuando apareció la mano y el pensamiento de un arquitecto, de una teoría, como dice Verónica, y cuando no apareció nada. Y eso es un poco lo que nosotros queremos dar esta diferencia, ¿no? En este sentido. Por eso que me parece es muy interesante poner esto, porque después uno, por lo general, trabaja con la arquitectura que tiene más que ver con esa línea que veníamos, que yo les mostraba, ¿no? Donde primero se proyecta, sale en la revista, se hace el proyecto, después se habita, que era esa línea que veíamos, venía de Europa, que venía Renzo Piano, que venía el barrio de París, por San Marcos, bueno, está muy bien eso también, pero también hay una ciudad claro. informal y hay un contenido, hay un gran vacío, hay un gran agujero negro que los arquitectos no hemos tomado. Se ha tomado en Brasil ha habido licitaciones, ha habido cosas muy importantes de biblioteca, de grandes estudios, de grandes arquitectos que han trabajado sobre las favelas y han tratado de unificar estas teorías puras del movimiento moderno y la realidad latinoamericana. Así que no es un módulo fácil, sobre todo para segundo año, pero me parece que a nosotros nos parecía muy importante traer este problema, plantear este problema en esta instancia de la carrera. No lo vamos a solucionar, hay cosas más lindas para ver, sin lugar a dudas. Estudiar en Le Corbusier es más placentero que entrar en el barro de la arquitectura, pero bienvenido a la ciudad informal, queridos estudiantes. Bueno, muchas Bueno, gracias. pero listo, seguimos. Ahora vamos Nos vemos. a pasar a teoría 1, ¿no? Y vemos lo tuyo. Sí, sí. Bárbaro.